Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Vamos con un nuevo pan, en esta ocasión 100% integral para todos aquellos que después de los excesos estéis buscando un pan para cuidar un poquito. Esta es vuestra receta y para los que no, también, porque es un pan riquísimo, de verdad te lo digo, tienes que hacerlo que te va a encantar. ¿Quieres ver cómo lo hago? Vamos allá. Arrancamos con los ingredientes para hacer este maravilloso pan. Lo primero, harina 100% integral de espelta. Una harina riquísima, 460 gramos de esta harina. También 300 gramos de agua natural, 25 gramos de levadura fresca, 10 gramos de sal fina y por último 50 gramos de miel de semilla. El miel de semilla que a ti te guste. Lo primero que voy a hacer es poner a hidratar mi mix de semillas antes de ponerme con la masa. El que a ti te guste. Yo voy a usar uno que tiene girasol, calabaza, sésamo, amapola. Bueno, ya eso ya a tu gusto. Lo primero, al bowl, al cuenco, toda mi harina. Este pan va a quedar increíble. Esta harina es muy buena para hacerla con 100% y queda maravilloso. La verdad que te va a encantar, ya verás. Pongo el agua en el hueco que hacemos siempre a la hora de hacer el pan en el centro. Agua a temperatura ambiente. Acuérdate, 300 gramos, 300 mililitros. Los 25 gramos de levadura fresca. Si usas levadura seca, aquí viene el tema, porque depende de la marca y del país. Yo me he encontrado diferentes proporciones, así que mira el paquete que va a ser entre 1/3 y 1/5 de la cantidad de levadura fresca que ponga. Así te aseguras que te quede perfecto. Lo mezclamos todo bien y una vez que está ya la levadura bien disuelta en el agua, harina para abajo, mezclamos un poquito y añadimos los 10 gramos de sal. 10 gramos de sal después de mezclar todo. Y ahora continúo integrando la masa con la rasqueta. ¿Ves? Muy fácil de hacer. En un bowl no ensuciamos nada y es súper facilísimo. Mientras que yo me quedo aquí integrando, no te olvides, botón para suscribirte y campana. Aquí abajo están, que si eres nuevo en el canal, te agradecería que te suscribieras, que me ayuda muchísimo. Y bueno, así no te pierdes ningún vídeo de los que subo, que estoy subiendo martes, jueves, sábado, recetas de todo tipo. Dulce, salada, hago muchos panes. Mira este pan riquísimo también. Hago pizza, lo que se te ocurra. Que espero que te encanten, que te suscribas y te agradezco de corazón. Ya tengo mi masa que ya está casi integrada. Pues llegó el momento de llevármelo a la mesa y fíjate, sin añadirle más harina ni nada, voy a ir amasando. Es una masa que si estás empezando a hacer panes te va a resultar muy fácil de amasar. Como ves, tiene bastante harina sobrante y ahora va a ir absorbiéndola poco a poco. Mira como estoy haciendo con el amasado a una mano, que lo llamo yo que voy usando una mano, con el otro voy girando, la mano derecha es la que va amasando. Puede usar este tipo de amasado o puede usar también el amasado a dos manos, que estoy haciendo ahora para que veas cómo sería. Rodamos con una mano, con la otra. Eso ya un poco practícalo ambos y el que más te guste es el que usas. Vamos a amasar durante unos 2-3 minutos hasta tener la masa así como estás viendo esta, que ya integró bastante. Llegó el momento de añadir las semillas. Podríamos haber añadido las semillas antes, pero se hace más complicado el amasado inicial, así que hazlo también un poco a tu gusto. ¿Quieres añadirla antes? No pasa nada. Va a tardar un poquito más en agarrar la masa, pero no pasa nada. Ya como tú quieras. Una vez que tengo bien escurrida mi semilla, estiro la masa así como estás viendo. Y tan fácil como colocarla en el centro y seguir amasando. Ahora va a ser un poquitín de enchaste. Se van a empezar a salir hasta que se vayan por todo el pan. Pero es muy sencillo. Si la hidratación te fue un poquito de mano porque estaba muy húmeda la semilla, puedes ayudarte con un poco de harina, pero te recomiendo que hagas así como yo estoy haciendo. En 8-10 minutos vas a tener la masa lista, así de lisita, genial, para dejarle el primer levado. Va a ser un levado en recipiente, en cuenco, en bowl. Para esto, como siempre, chorrito de aceite y voy a poner mi masa, que la voy a manchar un poquito con el aceite por arriba también. No nos va a generar costra igualmente, pero nos aseguramos que seguro que no. Papel film o paño húmedo y el levado. Mira, aquí tenía una temperatura de 20 grados. Con 20 grados va a tardar, tardó de reloj 1 hora 20 minutos, un poquitín menos, 1 hora 17 minutos. Si estás a unos 25 grados va a tardarte 1 hora en doblar volumen. Tú aquí ya lo vas a ajustar. Va a ver si tienes más fría la cocina o más cálida, entonces calcula que entre 50 minutos y 1 hora y 20 vas a tener la masa exactamente
como yo la tengo. Si está mucho más fría, puede ser que tarde un poquito más. Ya te recomiendo que la pongas en una parte más cálida de la cocina, que esté eso, en torno a los 20-25 grados, que tampoco esté muy fría. Una vez que la tienes así, a la mesa, floreamos la mesada, que es simplemente echar un poquito de harina. Estoy echando harina de espelta también, eso a tu gusto, no hay problema, la puedes tirar con lo que tú quieras. Y mira qué pinta tiene esta masa. Voy a desgasificarla y voy a formar lo que va a ser posteriormente el bollo. Es muy fácil, simplemente voy a hacer un formado hiper sencillo. Una vez que tengo así la masa, agarro un extremo y lo pliego sobre sí mismo. Ahora la otra esquina para adentro, y voy a hacer esto hasta tener un paquete. Fíjate, voy remetiendo, le estoy dando tensión a la masa y ahí, pum, para adentro. Ahora simplemente con las manos en forma de guillotina voy a ir dándole tensión. Tampoco te pases con esta tensión, que la masa no tiene una tensión infinita. Cuando veas que está así, bien lisita, ya lo tienes listo para el segundo levado. Lo voy a hacer de la siguiente manera: un papel de horno y por arriba le voy a colocar un bowl. De esta manera consigo que no me genere esa costra. Y mira, aquí está levando. Tiempo de levado un poquito menos que antes, hasta que vea que dobla volumen aproximadamente. No tiene que ser exacto. Este tardó, si te haces un cálculo a la misma temperatura, unos 40 minutos en estar así, como ves que está en la imagen. Mientras voy a preparar la olla de borosilicato o de hierro si tienes, para hacer mi cocción. Yo la voy a hacer en esta olla, la caliento bien y una vez que está caliente voy a poner el bollo de pan. Si no tienes la olla, no pasa nada. Ahora mismo haría este mismo paso, pero directamente sobre la bandeja de horno. Va a quedar muy bien también. Antes de llevarlo a la bandeja de horno, le va a hacer este corte que yo le estoy haciendo. Un corte para que greñe, para que abra por aquí el pan y nos quede un pan encima de rico, muy bonito. Ya lo tengo listo. Ahora con mucho cuidado le colocamos la tapa, que está al rojo vivo, la pones bien caliente, ya sea una olla de borosilicato, ya sea una olla de hierro. La vas a meter en el horno por lo menos 25 minutos antes, con el horno bien caliente. Y ahora temperatura, horno evidentemente precalentado, 220 grados durante 15 minutos. Pasaron los 15 minutos, le quitamos la tapa a nuestra olla. Si lo estás haciendo en una bandeja de horno, directamente lo que vas a hacer es bajarle. A los 15 minutos le bajamos la temperatura de 220 a 200 y lo dejamos 20 minutos más. Fíjate, el colorcito que agarra el pan de espelta no puede ser más bonito. Mira qué pinta tiene nuestro pan. Ahora ya solo te queda dejarlo en una rejilla que enfríe durante unos minutos y disfrutarlo. Este pan lo puedes cortar y congelar y queda riquísimo. Mira el interior, que voy a cortar ahora para que lo veas. Qué pinta tiene. Un pan para hacerte un sándwich, para lo que quieras, para desayuno, para acompañar cualquier comida, riquísimo y totalmente integral. Mira qué pintón que tiene. Voy a cortar unas rodajitas por aquí. Y normalmente yo los panes los pruebo sin ponerle nada, pero la verdad es que en esta ocasión ameritaba darle un toquecito, así que le he puesto un chorrito de aceite de oliva. Y ahora sí, lo voy a probar. Como siempre, aquí tienes los ingredientes para que pauses, copies, no te olvides, en la descripción también. Y mi momento favorito, increíble. Tu pan listo para disfrutar. Espero que lo hagas, te encante, lo disfrutes. Lo más importante, lo compartas. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, eso, un beso y hasta la próxima.